11. Hebreos capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a tener un momento de oración en este tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo de alabanza que nos has permitido tener. Venimos delante de ti para encomendarnos y pedirte que ahora estés hablando a nuestros corazones. Que nos ayudes a recibir tu palabra como es, la palabra del Dios vivo y verdadero. Que tú estés tratando con cada corazón de acuerdo a la necesidad de cada uno, pero por sobre todo lo que hoy estaremos escuchando, que ninguno de los que estamos hoy aquí presentes endurezcamos nuestros corazones a tu palabra. Sabemos que el mundo la ha endurecido y están endurecidos contra ti porque no quieren oírte a ti. Aborrecen tu palabra, aborrecen tu ley, aborrecen tus mandamientos. Pero aquí, Señor, está tu pueblo con deseo de oír tu voz. Por eso, Padre, inclina ahora nuestros corazones. Y si hay alguno, Señor, que está sin Cristo en esta noche, que tú también estés tratando con sus corazones para que puedan mirar a Jesús en la cruz del Calvario. Pedimos, Padre, ahora tu guía y la ayuda de tu Espíritu Santo para que esté guiando este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé si han notado en la lectura del capítulo 4, del capítulo 4, varias de las cosas que se mencionan tienen que ver con lo que vimos la clase anterior, el mensaje anterior del sermón anterior, parte del capítulo 3. Yo quisiera recordar un poco lo que habíamos visto, ya que tiene sin duda conexión, si bien se divide el capítulo. Sabemos que los capítulos no fueron inspirados ni los versículos, pero sí se hizo esa división, pero sigue hablando del mismo tema. Y el sermón anterior, hermano, habíamos visto el ejemplo del pueblo de Israel. El autor de Hebreos nos había dado el ejemplo del pueblo de Israel y había tomado el ejemplo de la dureza de ellos. Había tomado el ejemplo de la rebeldía del pueblo delante de Dios, con un fin, para advertirnos de que nosotros no hagamos lo mismo. Y eso es un problema porque muchas veces tendemos a ver los errores de otros y a veces no aprendemos de esas experiencias. Y eso es triste, porque podemos verlos, como veremos ahora también en un momento, se nos advierte, pero el día de mañana habrán muchos que habiendo escuchado terminaron igual que ellos. Y eso es lo que quiere el autor de Hebreos, advertirnos para que no hagamos lo mismo. Y nosotros pudimos ver algunas cosas, los pecados de ellos, la idolatría, la rebeldía del pueblo hacia Dios, la desobediencia. Y todo eso que vimos partía de una base, la incredulidad. Habíamos dicho y hoy seguiremos viendo que no pudieron entrar a ese reposo, a esa tierra, por causa de incredulidad. Notémoslo una vez más, la clase anterior, versículo 19, 3:19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y habíamos dicho que la causa de la incredulidad, cómo se manifestaba esa incredulidad, era por la desobediencia. Y ellos, a lo largo de esos 40 años que Dios tuvo en el desierto con ellos, una y otra vez había desobediencia. El pueblo de dura cerviz. Y como dije, hoy seguiremos viendo que este tema va a seguir dándonos ejemplo en el desierto para que no los imitemos, para que aprendamos de sus errores y podamos vivir como el Señor quiere.
En primer lugar, hermanos, la advertencia del autor, y es eso lo que veremos. Hay una advertencia. Luego de todo lo que vimos, él dice, temamos. Lo notan allí en el versículo 1, temamos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, pues. Ese pues es como muchas veces encontramos por tanto. Por lo que he dicho, ten en cuenta esto. Por lo que he dicho, ten en cuenta esto. Lo que hemos visto en el capítulo 3, ahora el autor quiere que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque, como dije, está conectado con el capítulo 4. Todo lo que hemos visto, que no entraron en su reposo por causa de incredulidad, por tanto, pues, ¿y qué es lo que ordena el autor? Temamos. Sin duda no parecen palabras de ánimo. Escribirle a un grupo de creyentes, en vez de animarlos, no, le dice teman. Teman, temamos. ¿Pero por qué les dice que teman? Porque, hermano, lo que ya hemos visto, el mensaje anterior, sin duda ha sido fuerte. Hay personas que han visto milagros de parte del Señor. Hay personas que han visto caer maná del cielo. Hay personas que han visto una nube que los cubría, los seguía, los protegía. La columna de fuego de noche. Vieron el mar abrirse. Vieron el poder de Dios, sin duda, como ninguna otra persona en la tierra probablemente. Tantas personas juntas, tanto un pueblo junto. Y se han perdido. Se han perdido. Personas que anduvieron 40 años, que eran pueblo de Dios y se han perdido. Personas que vieron milagros y se han perdido. ¿Por qué? Porque en el fondo no han creído en Dios. Por eso el autor nos dice, por eso hay que temer. Porque tal vez ustedes pueden pensar que son parte del pueblo de Dios como ellos pensaron y nunca entraron en ese reposo. Nunca entraron en ese reposo. Y esa es la triste realidad, hermanos, que algunos, y eso es lo que el autor de Hebreo quiere, y eso es lo que mencionamos una y otra vez y mencionaré más adelante, el tener cuidado de nuestra propia alma. Porque no sabemos si en verdad entraremos, sino de examinarnos continuamente nuestra vida para ver si vamos a entrar o no. El versículo 1 también nos dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en ese reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay algo que dice que esa promesa de entrar en el reposo aún permanece. Aún permanece. Algunos pueden entrar, esa promesa aún sigue vigente, está diciendo el autor de Hebreos. Y esa es la gran noticia, hermano. El Señor no ha cerrado la puerta. Aún muchas personas pueden entrar en ese reposo. La promesa permanece, dice el autor de Hebreos. Por eso seguimos predicando el mensaje del Evangelio, porque creemos y sabemos que la promesa aún está ahí. Que todo aquel que cree, se arrepiente de sus pecados, deposita su fe en el Señor Jesucristo, puede ser salvo. Y si hoy muere, puede ir a la gloria con Cristo. A pesar de toda su vida pasada, porque ha depositado su fe en Cristo. Pero el autor nos dice que aún permanece esa promesa. Aún permanece esa promesa. Que todavía podemos decirle a las personas, ahí está el reposo de Dios. El reposo que ellos no conocieron. Todavía muchos hoy en día aún tienen tiempo, hoy, como veremos en un momento, encontrar el reposo eterno del Señor. Y el versículo sigue diciendo, el versículo 1, que sigue abierta la promesa, dice, parece que alguno de vosotros no la ha alcanzado. Si alguno se pierde, si alguno es condenado, hermano, no es porque ha perdido ese reposo que tenía y después lo perdió. No, no es así. Dice que no lo ha alcanzado. Hermano, es imposible entrar en el reposo de Dios y luego salir. Así como por ahí algunos pueden pensar que la salvación se pierde, pero en realidad nunca la tuvo. Si se pierde, la Escritura nunca menciona a aquellos que están en Cristo son una nueva criatura. Aquellos que están en Cristo están seguros. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Ahora somos parte de la familia. No vamos a quedar huérfanos si una vez que tenemos a nuestro Dios como Padre, no nos va a volver a abandonar. Entonces no puedo entrar en ese reposo automáticamente si dice que ellos no han entrado es porque nunca estuvieron en ese reposo. Por eso hay que temer, hermanos. Por eso dice el pasaje hay que temer, porque puede haber personas que están entre el pueblo, pero que no han alcanzado ese reposo de Dios. Y este libro no es una amenaza, como muchos tal vez pueden pensar, que la salvación se puede perder cuando hablamos de la apostasía, que podemos perder la salvación, sino que Hebreos es una advertencia a examinarnos. Una advertencia a examinar, de decir, pruébate a ver si eres de verdad. Porque hay muchos que parecían ser y no fueron.
Ustedes imagínense por un momento las naciones de alrededor del pueblo de Israel. Es el Dios de ellos. Ellos quisieron salir para ir a adorarle, para presentarle sacrificio, que es todo el tiempo lo que Moisés le dijo al faraón en Egipto. Deja ir a mi pueblo para que adore a Dios. Parecía el pueblo de Dios, pero vimos el mensaje anterior, veremos hoy que no eran el pueblo de Dios. Y ellos podían estar tal vez pensando, confiados, esperanzados, que en verdad eran parte del pueblo. Y por eso el autor nos da esa advertencia, temamos. Porque tal vez tú piensas que has alcanzado ese reposo, pero no lo alcanzaste. No lo alcanzaste. Hay algo que diremos una y otra vez, porque la Escritura lo menciona, y el pasaje me da el pie para decirlo, que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Parecían, porque le decían Señor. El mundo no le dice Señor a Dios. El mundo habla de Dios y hasta por ahí nomás, ni siquiera lo tiene en su boca. Pero el pueblo de Dios dice Señor. En aquel día muchos van a decir Señor porque parecían que eran parte del pueblo de Dios. Pero la respuesta del Señor es, nunca os conocí, no eran parte de mi pueblo. Por eso, hermanos, el libro de Hebreo no es una amenaza de lo que se puede perder, sino que es una advertencia sobre algo que parece que puedes tener y no lo tienes. Y todo el tiempo nos llama a examinarnos. Hablaremos en más de un pasaje más adelante de la famosa apostasía, de los que recayeron una vez que fueron iluminados. Y todo apunta a eso, que estuvieron tan cerca de la salvación. Y tú hablas tal vez con personas, yo sé que me tengo que arrepentir, yo sé que tengo que ir al Señor, yo sé que estoy haciendo esto mal en mi vida, pero ¿por qué no lo haces? No lo haces. Lo siguiente que dice en el versículo 2, dice así, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Las buenas nuevas, como dice la Escritura. La buena noticia es una palabra que se utiliza para referirse a ¿qué? Las buenas nuevas, el Evangelio. Es lo que predicamos, las buenas nuevas, el Evangelio. A nosotros se nos ha predicado el Evangelio. Pero aún, hermano, el mero hecho de escuchar el Evangelio no es garantía de que entraremos en ese reposo. Y lo dice allí, a nosotros, y él se incluye, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Al pueblo de Israel, aquellos que perecieron, aquellos que no entraron en el reposo, se les anunció la buena nueva, el mensaje de salvación, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La oyeron, pero no la creyeron. Hermano, el fin en sí mismo no es suficiente de escuchar el mensaje del Evangelio. Sabemos que vamos a ir a predicar el mensaje del Evangelio a un montón tal vez de personas, pero si se salva uno, gracias a Dios. Porque escuchan, saben que tienen que arrepentirse, pero eso no es garantía de que se van a arrepentir. Si no abrazan las promesas de Dios, si no abrazan el Evangelio de Dios, si no se apropian de esa fe, no habrá ningún beneficio. Y sucedió con el pueblo de Israel, escucharon, dice aquí, las buenas nuevas, se les fue anunciada también a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada de fe. Por eso el hecho de que exista la promesa de un reposo no es garantía de que todos entren en ese reposo. Oyeron la promesa, hermanos. Dios promete, lo que Él promete, lo cumple. Ellos oyeron la promesa de que podían entrar a la tierra prometida. Y como vimos en el mensaje anterior, que no entraron por causa de su dureza, por causa de su incredulidad. Por eso, ¿cuál debe ser la reacción correcta y apropiada de nuestra parte al escuchar lo que le pasó a ellos? Temamos. Temamos. Así es como abre el versículo 1. Temamos. Por eso, hermanos, cuidado con la sobreconfianza. La confianza de aquel que dice, yo he creído en Cristo hace mucho tiempo, yo soy cristiano y baso toda mi eternidad o lo que vendrá en un evento que yo hice una sola vez o en una mera oración, pero no está respaldada por una vida transformada. Porque el Señor al que salva, transforma. El Señor al que salva, por eso lo llamamos convierte, porque es una conversión. Y el autor de Hebreos dice, como a ellos también se les anunció las buenas nuevas. Nosotros a veces pensamos que el mensaje del Evangelio empezó con el Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado cuando Jesús había llegado.
O Jesús cuando predicó lo mismo, o los discípulos en Hechos que predicaban el mensaje de arrepentimiento. Pero lo que dice Hebreo es que el mensaje de salvación se ha predicado siempre, siempre. Dios siempre ha querido, hermanos, a su pueblo reconciliados con Él. Y por eso usó a Juan el Bautista, sí, usó a Jesús, sí, usó a los apóstoles, pero todos eran voces del Padre diciendo al mundo, reconcíliense con Dios. Y eso no es meramente en el Nuevo Testamento. También lo fueron los profetas, fue Moisés, al pueblo continuamente, arrepiéntanse, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Dios siempre ha tenido ese deseo con el pecador para que vuelvan a Él. Volveos a mí, dice una y otra vez en el Antiguo Testamento. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mírenme a mí. Hermanos, Dios siempre le ha ofrecido al pueblo una esperanza de reconciliación. Si ellos volvían arrepentidos al Señor, nos dice Segunda de Crónicas así, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, o sea, se aparten, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Qué quería Dios? Que se reconcilien con Él. La buena noticia, el mensaje de salvación. Es un mensaje que dice, han pecado, pero si se arrepienten y ponen su fe en mí, si miran a Jesús, aquel que va a venir a morir por sus pecados en el futuro, yo les perdonaré. De muchas maneras, Dios siempre ha dicho lo mismo, hermanos. Son pecadores, pero yo tengo un plan para perdonarlos. Tal vez no se ha predicado el mensaje del Evangelio como hoy nosotros lo conocemos, tan claro como en el Nuevo Testamento, porque la Escritura fue revelada progresivamente. Tú piensa por un momento en Abraham, el padre de la fe. Hoy nosotros como creyentes conocemos muchísimo más de la revelación de Dios que Abraham, porque él no conocía toda la Escritura como nosotros la conocemos. Él no tenía toda la Escritura como nosotros hoy la tenemos. De modo que la Escritura fue revelada progresivamente. Por eso el mensaje del Evangelio no se predicaba de igual manera, pero el fin era el mismo, que los hombres se reconcilien con Dios, las buenas nuevas, las buenas noticias. Y lo vemos aún, hermanos, desde el inicio, desde el Edén. Alguien de la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Ustedes no podrán con la serpiente, con el pecado, pero enviaré a alguien que sí lo hará, y es Jesús. Desde el inicio vemos que Dios quería redimir al hombre. Por eso el mensaje del Evangelio ha sido enviado desde el Antiguo Testamento, solo que de distintas maneras. Pero al final todos esperan la llegada del Redentor. Unos pusieron su fe, como dije, en el futuro, otros pusieron su fe en ese momento, los que vivían en ese momento en la época de Jesús, y nosotros ponemos nuestra esperanza y fe en el pasado, en aquel que ya vino. Pero el final de todos es el mismo. El fin de todos es el mismo, que todos fueron salvos por un mismo motivo, por poner su fe en aquel que vino. Y es Jesucristo. Y eso es lo que no tuvo este pueblo. Eso es lo que no creyó este pueblo. Se les había anunciado las buenas nuevas, dice aquí, pero no creyeron. No creyeron. Se les dio la promesa, pero no creyeron. Y ese fue el problema. Incredulidad. Incredulidad. Hermano, ellos habían oído la promesa de Dios. Una tierra que Dios había preparado para ellos. Pero esa palabra que oyeron no les sirvió de nada. Porque no fue acompañado por fe. ¿Por qué no les sirvió la palabra que Dios había dicho? Porque no fue acompañada, dice el pasaje allí, por la fe. Es decir, escucharon el mensaje, pero no creyeron. No creyeron. Y esa es la realidad de hoy, hermanos. Todos pueden ser expuestos a la misma palabra. Cada domingo, por un montón de años, pero algunos van a creer y otros no. ¿Por qué? Porque no todos ponen su fe en las palabras que escuchan como si fuera la palabra de Dios. Es el mismo mensaje, pero a todos les cae de diferentes maneras. La semilla es una, el mensaje del Evangelio, como dijimos, la buena nueva, pero la Escritura nos dice que hay distintos tipos de tierra. Algunas fértiles, otras no, algunos las cosas de este mundo ahogan esa palabra. Pero dice que estas personas recibieron la palabra de Dios, el mensaje de Dios, pero no lo acompañaron con fe, no lo creyeron. Por eso, hermano, no sirve de nada que oigamos si no creemos. Y ese es el énfasis aquí. Ellos oyeron una y otra vez la exhortación de parte de Moisés. No seas rebelde a Dios, le decía continuamente. No sean rebeldes a su Dios. Pero sin embargo lo fueron. La buena nueva, hermanos, sin duda tiene que ir acompañada de fe, si no, no tiene sentido. Tenemos que creer que es Dios y aceptar y abrazar por fe lo que Dios dice. Y no hablo meramente del mensaje del Evangelio, sino todo lo que dice. La vida
de cada uno de los que estamos hoy aquí puede ser muy distinta y todos somos expuestos al mismo mensaje todos los domingos. Si bien algunos tal vez no, porque vienen por la mañana, otros por la tarde, pero saben a lo que me refiero. Todos son expuestos a la palabra. Pero ¿por qué algunas vidas crecen, algunos crecen, otros maduran, algunas vidas cambian y otros permanecen igual por siempre? Puede ser que porque no sean salvos, tal vez, pero tal vez sí pueden ser salvos, pero esa palabra que reciben no es acompañada por fe. Leen la Biblia, Dios le habla de una manera, pero cierran la Biblia y siguen viviendo como estaban. Y eso sucedió con ellos. Piensa por un momento en la alegría que tuvo Israel al salir de Egipto. ¿Sabía tal vez ellos que iban a alcanzar la tierra prometida? Porque era una promesa. Y luego piensa en cuántas tumbas fueron excavadas en el desierto, porque la Escritura nos dice que todos perecieron en el desierto, excepto 2 que entraron a esa tierra. Una promesa sin duda maravillosa, se les ofreció, fue disponible, pero no la alcanzaron. Se quedaron cortos porque aunque escucharon la palabra de Dios, no fue acompañada por fe. No fue acompañada por fe. Pero en este mensaje, en esta buena nueva, el versículo 3 nos dice el autor de Hebreos que él también la ha creído. Noten el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Quiénes entran en el reposo? Los que hemos creído. Versículo 1 dice, no vaya a ser cosa que alguno de vosotros, a los que les está escribiendo, y eso es aplicable para nosotros, no vaya a ser cosa que alguno de vosotros no lo haya alcanzado. Pero él dice, nosotros lo que hemos creído, hemos entrado en ese reposo. Primero muestra que tiene fe en Dios y muestra que hay una consecuencia, y es que ha entrado en el reposo. Los que creen van a entrar en el reposo. Los que no creen, como el pueblo de Israel, no entraron. Es sencillo. Solo hay que creer en Él. Y nosotros, hermanos, que ya hemos entrado en el reposo de Dios, no es que somos más buenos que los del pueblo de Israel en el desierto. La Escritura nos dice que ellos eran un pueblo de dura cerviz y nosotros muy mansos. No dice eso la Escritura. La Escritura dice que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Eso escogió Dios. Tú y yo, hermanos, teníamos la misma cerviz dura. Tú y yo teníamos la misma maldad. Es más, siendo aún creyente, a veces si te despistas un poco terminas haciéndote un becerro como ellos. Pero aunque no lo llamamos igual, hoy en día lo podemos llamar dinero, diversión, entretenimiento, placer. Por eso, hermanos, la única diferencia entre nosotros y ellos es que ellos la escucharon y no la creyeron. Pero nosotros, aquellos que estamos en Cristo, la escuchamos y la creímos. Pero ahora voy a jactarme de que he creído en Dios. Yo he creído. David dice que aún la fe que tenemos es un don de Dios. Y eso, hermanos, sin duda nos debe llevar a la humildad, a reconocer que nada podemos obtener si no viene de Dios, ni siquiera la salvación. Como alguien dijo, si el 99% de la salvación depende de Dios y el 1% de nosotros, no seríamos salvos. Porque no podemos ofrecer nada a Dios, aún nuestra fe. La Escritura dice que es un don de Dios. El autor de Hebreos incluye, hemos creído. Versículo 4, el reposo. Lo titulé así, el reposo no es inactividad, sino consumación. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Génesis capítulo 2, versículo 2 dice, y acabó Dios en el séptimo día las obras que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El reposo de Dios. Ese es el tema que nosotros estamos viendo, no perdamos de vista eso. El tema aquí no es el séptimo día en sí, el día de reposo que conocemos como los judíos guardaban el sábado, el sabbat. No está hablando de eso el autor de Hebreos. No está hablando de eso, sino del reposo de Dios. Haciendo comparaciones y utilizando el reposo que nosotros conocemos con el reposo de Dios. Antes estábamos hablando de Canaán, que no entraron en mi reposo, que no entraron en la tierra prometida, dijimos, y que eso se estaba refiriendo directamente a la salvación. Ellos no fueron salvos. Porque lo que dice es incredulidad. ¿Y cuál es la marca o quién tiene la marca incredulidad? ¿Los creyentes o los incrédulos? Los incrédulos. La palabra misma lo dice, incrédulos, incredulidad, no creen en Dios. Y el autor de Hebreos dice que ellos eran incrédulos, por eso no pudieron entrar. La Escritura dice, hermanos, que Dios reposó en el séptimo día. Ahora la pregunta es, ¿volvió Dios a reposar todos los séptimos días?
¿Cómo se ha entendido ese mandato desde entonces? El séptimo día, hermanos, no se hace nada. Eso es lo que dice la Escritura, por lo menos el pueblo de Israel en su momento había entendido. Lamentablemente sí, se había entendido ese reposo como inactividad. No se podía hacer nada porque ellos decían que pecaban aún si iban a hacer algunas compras. No se podía hacer nada. Es más, a Jesús lo querían matar por hacer cosas en el día de reposo, dice Juan capítulo 5. Pero el séptimo día, hermanos, no fue un día para que el hombre esté en su casa castigado, quieto, sin hacer nada. No es lo que dice la Escritura. Claramente ellos no entendieron lo que era el día de reposo, lo que veremos en un momento. Jesús sin duda reposaba en ese día. Es más, la Escritura dice que Él era el Señor del día de reposo. Es más, Él era el reposo. Vamos a ver ahora en un momento. Él era el reposo. No es que Dios había parado toda su obra en el séptimo día, porque si alguien oraba el sábado, el Padre estaba ahí respondiéndole. Estoy reposando, estoy descansando, acabé mi obra, no puedo responderte. El Padre no estaba inactivo. Jesús mismo dijo, mi Padre hasta ahora ha trabajado. Mi Padre hasta ahora trabaja. Pero claramente ellos habían entendido y captado el reposo con inactividad. Y no era la idea del mandamiento, sino descanso en Dios. En Dios. Hermano, la realidad es que hay gente que puede estar sin duda reposando, vamos a ponerlo de este ejemplo, en una cama, pero no puede dormir por lo que lleva adentro. Pero hay gente que puede estar andando de un lado para el otro, no reposando, pero estar en paz en Dios y con Dios. Y tiene reposo, encontró el reposo. Porque reposar, hermano, no es estar parado, quieto, sin hacer nada, como en el Sabbat, sino reposar en Dios, y es muy distinto. ¿Qué es la enseñanza de este pasaje? Alguien dijo así, el reposo del sábado se instituyó como símbolo del descanso verdadero que vendría en Cristo. Por esa razón Jesús podía violar el sábado, y este se deja completamente aparte en el Nuevo Testamento. Cuando vino la verdadera tierra de reposo, el símbolo era innecesario. Como dice Colosenses capítulo 2, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué nos dice este pasaje de Colosenses? Que aún los días de fiesta, luna nueva o días de reposo era sombra del verdadero reposo que iba a venir, el cual es Jesucristo. Hermano, hay gente que quiere hacer cosas para salvarse y Dios dice, si crees, ya está. Si crees, ya está. Él lo ha hecho todo. Él dijo en la cruz consumado, ese es el reposo. Que podamos descansar en lo que Jesús ha hecho. Ese es el verdadero reposo. Y es lo que está hablando aquí. Él no está hablando del sábado, no está hablando de Canaán, esa tierra. Él está hablando de salvación. Porque veremos en un momento que aunque se le fue predicado, en versículo 7, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Por qué sigue hablando del reposo si supuestamente ellos hubieran entrado? Porque no estaba hablando específicamente del reposo que se les iba a dar en la tierra de Canaán, sino del reposo que ellos iban a encontrar en Cristo. En Cristo. Por eso quienes pecaron mientras vagaban en el desierto no se perdieron solamente el entrar a Canaán, sino que se perdieron la vida eterna. Porque, como acabo de mencionar, Canaán era solamente un símbolo. Un símbolo de entrar al pueblo de Dios, a la ciudad de Dios. A la ciudad de Dios. Por eso entrar al reposo de Dios significa disfrutar, en pocas palabras, la confianza perfecta e inamovible de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Hallo descanso en Él, hallo reposo en la obra de Jesús. Y la promesa sigue abierta, nos dice el versículo 6. Algo similar a lo que vimos ya en el versículo 1. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Algunos falta, dice, que entren. Puesto que falta que algunos aún entren en Él. ¿En qué? En el reposo. En la promesa que se les ha dado. Hermanos, este mensaje tiene las dos cosas, advertencia y esperanza. Advertencia para aquellos que están a punto de entrar y no quieren entrar, o advertencia para algunos que piensan que van a entrar y no se han examinado y claramente no entrarán.
pero también una esperanza para aquellos que aún no han entrado y se les anima a entrar. Hermanos, aún no se ha cerrado la puerta. Es como que cuando vemos el arca, aún el arca se está preparando, no se ha cerrado la puerta del arca. Y el pasaje le dice, porque aún falta que algunos entren en él, en ese reposo. ¿Quiénes van a entrar? No lo sabemos. Puede ser algún familiar, puede ser tu hijo, tu esposa, tu esposo, si estás sin Cristo, pueden ser tus padres. Y ahí entramos nosotros en acción, si puedo decirlo así. Ahí tenemos nosotros una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque ese reposo dice que ha venido por creer la buena nueva que nosotros recibimos y ellos también. ¿Y quiénes tienen las buenas nuevas, las buenas noticias hoy en sus manos? ¿Y a quiénes se les ordenó que vayan y anuncien las buenas nuevas? ¿A quiénes se les dijo id y predicar el evangelio a toda criatura? A nosotros. Porque Dios ha determinado, hermanos, salvar a los pecadores mediante la predicación del evangelio y se nos ha dado un mandato, id. No, vayan si quieren, yo les animo a que vayan. Id es un mandato. ¿Por qué? Prediquen, porque aún falta que muchos entren en ese reposo. ¿Y por qué dice esto? Versículo 7, otra vez determina un día. Porque ha determinado un día para que muchos entren ahí. Por tanto, otra vez determina un día, hoy. ¿Cuál es el día ese que ha determinado para que entren en ese reposo? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios ha determinado, hermano, un día, y ese día es hoy. Ese día es hoy, la oportunidad de entrar en el reposo de Dios que aún permanece, pero no permanecerá indefinidamente y para siempre, es hoy. Para todos ese hoy va a terminar con la muerte. Para todos ese hoy va a terminar el último día de sus vidas. ¿Sabes que cada día mueren 150.000 personas? Y tú por gracia hoy estás respirando. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo se extenderá esa gracia que el Señor te está dando? Tú no sabes si hoy puede ser tu último día. Por eso el pasaje dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El fin es, arrepiéntete hoy. Cambia tu vida hoy. Ve a Cristo hoy. Vive para Él hoy. Ese es el llamado, hermanos. Nos esperanzamos en el mañana cuando la Escritura nos dice que la vida es breve, pasajera y no sabemos si va a haber un mañana. El día de arrepentimiento es hoy. Hermanos, el tiempo de la gracia no es para siempre. Por eso la acción nos lleva a algo inmediato hoy. Y esa es la base para entrar al reposo de Dios. Esta semana falleció alguien conocido con respecto al área de mi trabajo anterior. Se llamaba Ramón, la persona. Y justo hablaba con esta semana cuando me enteré que se ve que algún familiar puso en el mensaje, a Ramón lo van a velar en tal lugar. Entonces le pregunté, ¿Ramón, el dueño de este teléfono? Sí, me dijo. Y pasó un tiempo, una hora, y le digo a mi esposa, le digo a Noé, pensar que yo le pregunté algo a él con respecto a eso. Hace menos de un año. Hace menos de un año compartí un mensaje por la tarde, recuerdo, cuando falleció la semana siguiente el pastor John MacArthur. Y todos hacían énfasis en la muerte y cómo él había vivido, etc. Y vino a mi mente enseñar algo con respecto a cómo pasaremos la eternidad, qué vamos a presentarle a Dios. Y me acuerdo que el punto era, ¿estás listo para la muerte, la brevedad de la vida? Y yo puse el mensaje y puse el título en el WhatsApp. Y me acuerdo que unos días me lo crucé, pasó unos días y él me dijo, ¿y vos estás seguro? Yo le dije, totalmente. Totalmente, sí, estoy seguro. ¿A dónde voy a ir? Y yo le dije, ¿y vos? Sí, creo que sí, ya veremos, como que me dijo algo así. No pude hablar más con él. Ahora, falleció hace unos días. No creo que haya sido salvo por la vida que llevaba. Capaz que Dios tuvo misericordia en los últimos tiempos, no lo sé. Pero el punto es, no hay otro mañana. Por eso el autor de Hebreos dice, hoy, y si ustedes leen, hermanos, el capítulo 2, 3 y 4, una y otra vez, hoy, no endurezcas tu corazón, hoy, o no endurezcas tu corazón, arrepiéntete hoy. Ese es un llamado continuo. Y Pablo lo dijo, un pasaje que se comparte continuamente en los estados, 2 Corintios 6, he aquí ahora,
es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Hoy, ahora. Tú no sabes si vas a salir de aquí hoy, vas a tener un accidente. No lo sabes. No eres tu Dios, no controlas tu cuerpo, tu salud, tu corazón. No lo sabes. Hermano, y una persona no tiene más que su vida en la tierra para creer en Dios, sin duda. Dios limita el tiempo para la salvación y ese día es hoy, en este momento, el único momento, la única oportunidad en la que podemos estar seguros. Si tú dices, mañana lo voy a hacer, ya voy a buscar a Dios, lo más probable, tal vez ya después no tengas tiempo. Porque la Escritura menciona y una y otra vez que después de la muerte te vas a tener que enfrentar delante de un juez. No delante de un padre amoroso, sino delante de un juez para decirte que has vivido de espaldas a Él toda tu vida y sabes lo que te espera, la condenación eterna. Un lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar de tinieblas, y no por un momento, no por unos años, sino la Escritura dice por toda la eternidad. Por eso el día de arrepentimiento es hoy. Hoy. Versículo 8 nos dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Nos dice que el reposo no era la tierra de Canaán claramente, sino que la naturaleza del reposo era espiritual, porque si hubiera ese reposo, no había hablado de otro reposo, no habría necesidad de hablar de otro reposo. O si ellos entraron a la tierra de Canaán, ¿por qué se nos dice a nosotros ahora que entremos a ese reposo si no podemos entrar a la tierra de Canaán? Porque el fin era que no era la tierra de Canaán ese reposo, el fin era que Cristo es el reposo, la vida eterna es el reposo, y por causa de incredulidad ellos no pudieron entrar a ese reposo del alma, que es en Cristo. Acompáñenme por un momento a Josué capítulo 22, libro de Josué capítulo 22. Josué 22, versículo 4. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Capítulo 23, versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. En los dos versículos menciona un reposo. Un reposo. Ellos probablemente ya estaban convencidos de eso. Ellos ya estaban convencidos de que ya habían entrado en su reposo. Ese reposo, si podemos decir así, que era una imagen del verdadero reposo que iban a venir. Ellos pensaban, Dios ya nos libró de los enemigos, ya está, tal vez entramos a la tierra prometida. Pero si nosotros leemos la historia, vamos a encontrar, después de que Josué falleció, había una generación que no conocía a Dios. Pero sí estaban en el reposo. Una generación que no conocía a Dios. Claramente no habían entrado en ese reposo que menciona la Escritura. Vemos todo lo que les sucedió después. Claramente no entraron en el reposo. Claramente. Y la realidad es que Dios nunca se refirió, hermanos, a un pedazo de tierra, a Canaán. No era ese el reposo prometido. Canaán era una imagen. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, dice el versículo 8. Por eso, hermanos, el verdadero reposo de Dios no viene por medio ni de Moisés, ni de Josué, ni de David, que menciona lo mismo. Viene por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Él es el reposo de Dios y no es esencialmente físico. Porque se puede estar en Canaán y no haber entrado en ese reposo. Así como tal vez puedes estar en la iglesia junto al pueblo de Dios y no haber entrado en el reposo de Dios. ¿Se entiende la idea? Ellos pasaron 40 años y pensaron que habían entrado al reposo. Ellos pasaron 40 años con Dios, entre comillas, porque Dios los cuidaba, los protegía, les proveía, pero aún no habían entrado en el reposo. Por eso la advertencia del versículo 1, temamos. Examinémonos, temamos. Versículo 9 y 10, lo leo una vez más. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque alguien que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hermanos, este reposo
es el lugar donde Dios se encontrará con su pueblo. Y menciona que entramos al reposo, pero que aún quedamos para entrar en el reposo. ¿Qué significa esto? La Escritura menciona en varios lugares, en Hebreos menciona un lugar que llama patria, una ciudad celestial, una patria que nosotros esperamos. Y claramente está hablando del reposo que tendremos cuando estemos delante del Señor. Es como algunos dicen, el famoso ya, pero todavía no. Yo ya estoy glorificado en Cristo, pero aún no me veo glorificado. Yo ya soy hecho perfecto delante de Cristo, pero yo veo mi vida y no soy perfecto, claramente. Y así continuamente. Por eso, hermanos, no hay mayor angustia que pensar que nuestra eternidad está en nuestras manos. Pero el que ha entrado en su reposo ya descansa de sus obras, dice aquí el pasaje. Ya puede descansar de sus obras. ¿Por qué? Porque no es perfecto, pero descansa en la obra perfecta en Cristo Jesús. Y ha hallado descanso. No en las mías, sino en aquel que ha dicho, consumado es, cumplió todo. Cumplió todo. Dice Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 4, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El reposo de Dios es ese, hermanos. Cuando reposemos de esta vida, cuando reposemos de nuestras obras, cuando reposemos en verdad toda nuestra vida en Dios. Y no es Canaán, es una eternidad gloriosa. No es una ciudad, no es un pueblo, no es un pedazo de tierra física, sino una celestial. Y es cuando estemos en la presencia, descansando en la eternidad gloriosa con Cristo. Y aquellos que estamos en Cristo, hermanos, esa es la esperanza, ya hemos entrado. Ya hemos entrado a ese reposo. La Escritura dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. También la Escritura dice que a los que antes conoció también los glorificó. Ya estamos glorificados en Cristo, como acabo de decir, aunque yo no me veo glorificado. ¿Y por qué el Señor lo dice de esa manera ya? Porque sin duda el que empieza la buena obra la va a terminar. Hermanos, las obras no tienen ningún efecto en nosotros. Sí, el Señor nos manda a vivir de una manera, pero sabemos que no tienen nada que ver con la salvación. Ya hemos sido salvos y ahora vivimos en consecuencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero no hacemos nada para poder agradar a Dios, porque el único que pudo agradarlo fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por eso, hermanos, no debemos descansar en lo que podemos hacer, sino en lo que Cristo ya ha hecho. Y ahí es donde encontramos reposo. Descansamos en aquel que dijo, ya terminé desde el principio. He terminado todo desde el principio. Alguien dijo así, entrar en este reposo significa ya no tener que trabajar. La idea no es que ya no hay un lugar para hacer buenas obras. La idea es que ya no hay lugar para las obras como base para nuestra propia justificación. Hay un sentido en el que entrar en la salvación, hermano cristiana, dejar de hacer las obras de uno y descansar en las obras que hizo Jesús. Es la única manera en que nosotros podemos ser salvos, descansando en lo que Él ha hecho. Porque sabemos que Jesús terminó el trabajo en la cruz del Calvario, consumado es. Vamos a ver el versículo 11, y es también lo que apoya el llamado de advertencia del versículo 1, temamos. Dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El versículo 3 nos dice que ellos no entraron, porque la palabra que oyeron no les fue acompañada por fe. Y ahora nos dice el versículo 11, en pocas palabras, que no quiere que nos pase lo mismo que les pasó a ellos, que no pudieron entrar. Como dije al inicio, hermanos, es una advertencia. El autor quiere evitar que nos pase lo mismo a nosotros. Ellos no entraron, pero procura entrar tú, eso es lo que está diciendo. Ellos no quisieron, no pudieron entrar por su desobediencia, pero teme a Dios. Temamos, dice, teme a Dios, arrepiéntete de tus pecados para poder entrar a ese reposo, que ellos no pudieron. Hermanos, ellos estuvieron tan cerca, pero no entraron. Es como esa carrera que tal vez están corriendo por varios metros y uno se esfuerza, se entrena, se cuida con lo que come, se disciplina en un montón de áreas, pero hay un solo ganador. Y tal vez tú estás aquí y el de que ganó te pasa por un pie nada más y tú dices, estuve tan cerca.
Bueno, ellos estuvieron tan cerca de no ganar una carrera, sino de entrar al reposo de Dios, de pasar la eternidad con Dios. Estuvieron tan cerca, pero no entraron, no ganaron. Estuvieron al borde de la tierra prometida, pero no entraron, hermanos. Por más que ellos hayan dicho, soy parte del pueblo de Dios, Dios me cuidó 40 años, Dios me bendijo, Dios me proveyó, maná 40 años, pero aún así no entraron por su rebeldía, porque cuando Dios hablaba, ellos no oían, porque cuando Dios les llamaba la atención por medio de Moisés, no oían, decían algo, pero vivían muy distinto. En los 40 años, hermanos, jamás cambiaron, fueron un pueblo rebelde a la voz de Dios. Ahora entiendes por qué dice, teman, procuren entrar, porque podemos ser como el pueblo, pensar que estamos en el reposo, pensar que somos el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos con el pueblo de Dios, escuchamos las mismas palabras que el pueblo de Dios, cantamos las mismas alabanzas que el pueblo de Dios, oramos con el pueblo de Dios, pero aún así puede llegar aquel día y no entrar en el reposo. El apóstol Pablo lo dijo una y otra vez, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Hermano, yo lo he hecho y lo hago recurrentemente. Cada alerta que me da mi corazón con el pecado, con algún área, o me he preguntado, ¿en verdad seré salvo? En más de una ocasión, no porque temo perder la salvación, sino para, en pocas palabras, asegurarme de que estoy en Cristo. ¿Y sabes cuál es la mejor, y lo he dicho en otra ocasión, manifestación o la mejor manera de evidenciar que en verdad estás en Cristo? Lo que hizo Enoc, caminó con Dios. Hermano, venir a la iglesia los domingos, los miércoles, cuando haya reunión, déjame decirte que no te va a salvar. Leer la Biblia, orar, no te va a salvar. Caminar con Dios no te va a salvar, pero caminar con Dios es la evidencia de que tienes un nuevo corazón. Temamos pues, procuremos, y este llamado en otra traducción es un esforzarnos, una exhortación. Esfuércense por entrar, en pocas palabras. Y hoy puede pasar esto tal vez con nosotros o contigo, por eso la advertencia. Hoy tú puedes decir, soy parte del pueblo de Dios, pero no sabes si lo eres en verdad, si no has depositado tu fe en verdad en Cristo. Y esa palabra procuremos, sin duda, hermanos, es clave en el Nuevo Testamento. En la traducción se usa para todo aquello que debemos hacer con mucha diligencia, con mucho cuidado y esmero. ¿Por qué? Porque está algo sumamente grande en juego, y es nuestra propia alma. En pocas palabras dice, esfuércense por entrar. No porque podemos entrar por nuestras propias obras, esa no es la idea, sino esfuércense, como dice la Escritura, preocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero si entré por medio de Cristo, ya fui salvo. Sí, pero preocupate por vuestra salvación con temor y temblor. No podemos vivir de la gracia y pensar que podemos vivir de cualquier manera. No hay un llamado continuo, esfuércense. Por eso pregunto en esta noche, ¿tú estás preparado para la muerte? Déjame decirte que de las 150.000 personas que mueren todos los días, ellos no estaban preparados para la muerte probablemente, a no ser que alguno tenga una enfermedad que le dieron pocos días de vida. Pero ellos tal vez hacían planes, los accidentes, planificaban, tal vez tenían una reunión el siguiente día, algún cumpleaños, no lo sabes. Tú tal vez tienes planificación para esta semana, pero no sabes si llegarás a mañana. ¿Estás preparado para la muerte? O si recibieras la noticia de que en menos de un mes te encontrarás cara a cara con tu Creador, pregunto, ¿seguirías haciendo las mismas cosas si te quedarían solo unos días de vida? Hermano, debe haber una conexión del mensaje del Evangelio con tu vida, y esa es la evidencia. Por eso tantos mandatos en la Escritura. Marido, vivid así. Mujeres, vivir así. Hijos, vivir así. Creyente, vivir así. Continuamente. El Señor dio mandatos para todas las áreas de nuestras vidas. Y en las que no ha dejado mandatos, hay principios en toda la Escritura. Pero nunca vamos a poder llegar delante del Señor. Yo no sabía. Por ende, hermano, debe haber una conexión. No podemos decir ser creyente y vivir de otra manera. Debe haber una conexión en lo que vivimos y en lo que creemos, unidos. Y esa es la importancia de conocer las Escrituras. Doy un ejemplo. Si yo no leo nunca la Biblia, yo todos los días trato mal a mi esposa. Claramente trato mal a mi esposa porque no conozco lo que dice la Biblia, cómo debo tratar a mi esposa. Y en pocas palabras estoy desobedeciendo a Dios, estoy pecando contra Dios. ¿Por qué? Por no conocer las Escrituras.
Ahora, ¿notas la importancia de ser expuesto a la palabra todos los días recurrentemente en todas las áreas? No hablo meramente en el área matrimonial. En todas las áreas, hermanos. Debe haber una conexión del Evangelio con tu vida, cosa que en ellos no había. Ellos decían que eran el pueblo de Dios, pero vivían de espalda a Dios. Tomaban de los beneficios de Dios, del maná, del agua de la roca, de lo que le proveía, de otras cosas. Y ellos pensaban que eran bendecidos por Dios, pero vemos al mundo que también es bendecido por Dios, por gracia. Hace llover sobre justos e injustos, hace salir su sol sobre buenos y malos. Por eso, hermano, hay una advertencia que no hagas lo mismo que le sucedió al pueblo. Oyeron, pensaron que entrarían, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Tú puedes estar con el pueblo de Dios, como dije, oír la voz de Dios cada domingo, pero tal vez el Señor te diga, apártate de mí, no te conozco. Y déjame decirte que después de ese momento ya no hay vuelta atrás. Por eso la advertencia, hoy es el día. Por eso el autor nos dice, procura de entrar, temamos. Hermanos o amigos, hoy es un día para examinarnos. Hoy es un día para que examines tu fe, examina tu manera de vivir, tu caminar día a día con el Señor. Por eso pregunto, ¿tú estás procurando entrar en ese reposo? El Señor hoy, no mañana, hoy te está invitando a entrar en su reposo. Por eso, si no conoces a Cristo, si estás sin Cristo, déjame decirte que tu esperanza se muere el mismo día que tú cierres los ojos en esta tierra. Por eso hay un llamado, ven hoy, ven a Jesucristo hoy, arrepiéntete de tus pecados hoy y podrás hallar ese reposo, vida eterna hoy en Cristo Jesús. Hermanos, Él es amplio en perdonar. Ese reposo, tú hoy, si estás sin Cristo, puedes entrar hoy mismo. El pueblo de Israel no tuvo otra oportunidad para entrar al reposo, porque cayeron, dice que murieron, perecieron, excepto 2 que sí entraron, pero todos los demás perecieron y murieron en ese desierto. ¿Qué te hace pensar tú que puedes entrar mañana, cuando la Escritura menciona hoy es el día de salvación? Y para nosotros, creyentes, una palabra de ánimo. Alguien dijo así, cada día del Señor, cuando venimos a celebrar un reposo anticipatorio, cada domingo es un recordatorio de que al final de la semana, del trabajo de la vida, habrá un reposo eterno. Trabajamos 6 días y reposamos 1. Y llegará ese día, el día del Señor. El día escatológico que estaremos de una vez por todas en el reposo de Dios. Esta es nuestra semana de trabajo. Nuestra vida aquí en la tierra, trabajamos, luchamos, sufrimos, padecemos, pero entraremos en el reposo eterno para descansar eternamente y para siempre. Pero ¿quiénes van a entrar en ese reposo eterno, eternamente y para siempre? Aquellos que entreguen su vida con todo su corazón, con todo su ser, tomen su cruz, sigan a Jesucristo todos los días de su vida, ellos entrarán. Como dice Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, descansarán de sus obras. ¿Por qué? Porque entraron al reposo eterno. Acompáñenme en Hebreos 12 y con esto terminamos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla. Si hoy Dios te ha hablado, lo que dice el texto es, no deseches lo que Dios te ha hablado. Porque como dijimos, no sabes si habrá un mañana. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y como veré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué palabra de exhortación, pero también qué esperanza, hermanos? A todos, hermanos, y me incluyo, hoy es un día para que nos examinemos.
El autor de Hebreos nos dijo, examínense, teman, procuren entrar, examínense si han entrado y si no han entrado, entren. Porque va a llegar un momento en que las puertas del arca, como sucedió hace varios años, miles de años, cuando Dios destruyó todo por el pecado, se cerraron. Y la gente procurando entrar, no pudo entrar. Por eso hoy es el día para examinarnos si en verdad también estás en Cristo. Examina tu vida, hermano. No confíes en tus obras externas, sino en lo que hay en tu corazón y tu relación personal, íntima con el Señor Jesucristo. Y esta es la advertencia de parte del Señor, que no nos vaya a suceder lo mismo que a ellos. Hermano, cuida tu vida espiritual. Pregúntate cada día cómo está tu relación con el Señor, porque eso va a determinar si en verdad estás en la fe o no. Y si no estás en el Señor, hay una invitación. Hoy entra en ese reposo para hallar descanso y vida eterna en Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por el ánimo que también nos das, saber que si vamos a Jesús podemos encontrar un reposo eterno. Gracias porque no nos has demandado ni nos has pedido que hagamos nada o que nos esforcemos para ganar la salvación, porque de lo contrario nunca hubiéramos llegado a obtenerla. Gracias porque Jesús en la cruz pudo decir consumado es, no solamente porque murió lo que nosotros merecíamos, no solamente porque padeció la vergüenza que nosotros merecíamos, sino, Señor, porque cumplió la ley de principio a fin en sus 33 años que vivió en esta tierra. Gracias, Padre, porque Él fue un ejemplo y tenemos un ejemplo a seguir y eso nos llama a hacer, a imitar a Jesús y ser como Él. Gracias, Padre, también porque en esa cruz podemos encontrar reposo, el verdadero reposo definitivo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mirar más a Jesús cada día para recordar no solamente lo que hizo, sino también lo que demandas en cómo debemos vivir. Recuérdanos, Señor, cada día que nos acercamos a un Dios que es fuego consumidor, para que no te tomamos en poco, no te tengamos en poco, no vivamos de cualquier manera, sino con un temor reverente delante de ti. Y si en esta noche hay alguno que está sin Cristo, sin Dios, te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu esté obrando en los corazones para que pueda conocer la verdad. Deseamos que en verdad todos puedan llegar al mensaje del Evangelio, que todos puedan conocer a Jesús y entrar a este reposo antes de que sea demasiado tarde. También, Padre, te pido que sigas poniendo en nosotros un mayor deseo de recordar que tenemos las buenas nuevas en nuestras manos. Y hay muchas personas que aún no lo han oído, así como somos enseñados los miércoles a ir y anunciar estas buenas nuevas de salvación. Obra en los corazones, sigue salvando almas, Padre. Te lo rogamos y te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén.